Durante años, la industria aeroespacial ha estado lidiando con un problema complejo, serio y delicado. Un verdadero talón de Aquiles, que impide que los cohetes puedan colocar cargas en el espacio sin que los científicos y los ingenieros tengan que resolver una serie de cálculos complejos para determinar cuál es la cantidad de combustible necesaria para que nuestro cohete pueda llevar esa carga al espacio de la manera más eficiente y económica posible. Este problema es conocido como la ecuación del cohete, una serie de cálculos que siempre ha estado detrás de cualquier lanzamiento. Cualquier error en estos cálculos y el cohete terminará despegando con más combustible del necesario, lo que costará más caro o no llegará a la órbita por falta de combustible. Pero una empresa pretende cambiar este escenario actual. Esa empresa es Spin Launch, que pretende lanzar satélites a partir de una centrífuga al vacío, un brazo hecho de fibra de carbono de alta resistencia, que contendrá el satélite en una de las puntas y en la otra un contrapeso para mantener la estructura balanceada. Girará durante aproximadamente una hora, alcanzando cerca de 450 rotaciones por minuto y una fuerza de 10.000 GeS o 10.000 veces la fuerza de la gravedad. Entonces el satélite será lanzado a 8.000 km por hora hacia el espacio. Después de atravesar las densas capas de la atmósfera, el proyectil se abrirá, revelando una pequeña etapa que impulsará el satélite hasta su órbita. La idea es bastante innovadora y promete reducir los costos hasta 10 veces, pudiendo realizar hasta 10 lanzamientos por día. Números impensables con los cohetes actuales, incluso usando cohetes reutilizables como los Falcon 9 de SpaceX, que necesitan aproximadamente 21 días entre un lanzamiento y otro usando el mismo cohete. Actualmente, Spin Launch realiza sus lanzamientos a partir de un modelo a escala reducida, de poco más de 50 metros de altura, llamado A33, más Accelerometer, ubicado en Spaceport America, en Nuevo México, con todo el sistema funcionando con energía eléctrica. Pero así es como el sistema realmente va a funcionar. El A33 es un acelerador suborbital de 34 metros de diámetro utilizado para pruebas. Básicamente es una enorme cámara a la que se le extrae el aire de su interior, creando así un vacío. En la versión final, de 45 metros de radio para vuelos orbitales, habrá en el medio un enorme brazo giratorio hecho de fibra de carbono de alta resistencia. Ese brazo es accionado por dos motores eléctricos. En la punta de ese brazo se sujetará un proyectil que ya fue desarrollado por la empresa, que contendrá en su interior la carga que será lanzada. En este caso, un pequeño satélite, además de 2 etapas de cohete para el impulso final hasta la órbita. Ese proyectil está hecho mayoritariamente de fibra de carbono, una parte de aluminio y en la punta cobre, que no son materiales muy resistentes a altas temperaturas. Ya entenderemos el porqué de esa elección. Ese proyectil será sujetado al brazo giratorio por un mecanismo desarrollado por Spin Launch, que se mantiene en secreto. Probablemente es una versión mejorada del mecanismo actual. Vamos a nuestro aeródromo de pruebas. Entonces ese brazo girará durante aproximadamente una hora, hasta que el proyectil en la punta alcance una velocidad lineal de 8.000 km por hora a unas 450 revoluciones por minuto. Después de alcanzar esa velocidad, un mecanismo extremadamente preciso soltará el proyectil hacia el tubo de salida, que también estará al mismo nivel de vacío que el resto de la cámara. De ahí, el proyectil sigue su camino hacia el espacio. Con este concepto, Spin busca reducir los problemas actuales que enfrentan las empresas del sector aeroespacial para colocar cargas en el espacio, como los combustibles de cohetes, todo el equipo y los sistemas necesarios, los complejos cohetes, la enorme cantidad de personal de diferentes países, áreas y experiencias necesarias, las infraestructuras, entre otros. Y todo eso para solo un lanzamiento. Recientemente ellos realizaron la 8ª prueba exitosa con un proyectil reutilizable, aunque el proyectil todavía sobresale mucho durante el ascenso. Aunque la idea es buena, todo el concepto viene acompañado de varios e innumerables problemas y desafíos que deben ser superados. Uno de los primeros de ellos es cómo crear vacío en una estructura tan grande. Crear vacío perfecto en estructuras tan grandes es algo extremadamente caro y que implica ingeniería de precisión. Pero afortunadamente, Spin Launch no necesita un vacío perfecto. Solo necesitan un cierto nivel de vacío, suficiente para reducir la fricción con el aire durante el giro a altísimas velocidades del brazo giratorio, y también para evitar el sobrecalentamiento tanto del proyectil en la punta como del propio brazo a esas velocidades, y también para aminorar posibles oscilaciones en toda la estructura, causadas por ligeros desbalances entre el proyectil y el contrapeso. El otro problema, y el que más intriga pero que aparentemente ya fue solucionado, es la extrema precisión necesaria
para soltar el proyectil en el momento exacto. El mecanismo de liberación necesita funcionar de manera extremadamente precisa para soltar el proyectil en el momento exacto, para que éste esté en una trayectoria correcta hacia el tubo de lanzamiento. Todo esto ya considerando la pequeña resistencia del aire dentro de la cámara, el momento, entre otros factores. Es algo extremadamente complejo y preciso y requiere una ingeniería de alta precisión, ya que pequeños retrasos en la señal enviada en la computadora que procesa y controla el mecanismo de liberación, el propio mecanismo de liberación, entre otros, harán que, en lugar de que el proyectil siga en dirección al tubo de lanzamiento, termine chocando contra las paredes de la propia cámara, lo que sería un terrible desastre. También será necesario encontrar un contrapeso equivalente para cada carga que será lanzada, pudiendo usarse contrapesos sólidos o líquidos. Además, después de que el proyectil sea soltado, el contrapeso también necesita ser liberado para no desbalancear todo el sistema, pero hacia dónde va el contrapeso aún no ha sido divulgado por la empresa. Otro problema es el conjunto de dos puertas que deben abrirse para dejar pasar el proyectil y luego cerrarse rápidamente para impedir que el aire exterior presurice el interior de la cámara, que contendrá vacío, evitando así dañar el sistema que aún estará girando. Ese conjunto de dos puertas que debe abrirse y cerrarse tiene que operar mucho, pero mucho más rápido que un parpadeo. En este video de Real Engineering se puede ver un prototipo de esas puertas en plena operación. La puerta se cierra en aproximadamente 30 milisegundos, aproximadamente el mismo tiempo que tarda en inflarse una bolsa de aire durante un accidente. Pero una de las grandes desventajas de todo este sistema es la imposibilidad de lanzar cargas mucho más pesadas, debido a las limitaciones en la propia dinámica de operación del sistema. Entonces, las cargas más grandes, tanto en peso como en volumen, seguirán siendo lanzadas por cohetes convencional. El consumo de energía necesario para acelerar cargas hasta 8000 km/h también es bastante significativo, pero resulta más barato en comparación con llenar los tanques de los cohetes con millones de litros de propelente a temperaturas criogénicas. Como objetivo a largo plazo, Spin Launch aspira a realizar hasta 10 lanzamientos por día, pero por ahora tiene como meta realizar hasta 5 lanzamientos diarios, con el sistema final completamente inclinado a 35 grados y pudiendo lanzar satélites de hasta 200 kilogramos. Actualmente los disparos realizados en el A-33 alcanzan 1900 km por hora y 9.3 kilómetros de altura. ¿Y recuerdas la punta del proyectil hecha de aluminio y cobre, que no son materiales muy resistentes a altas temperaturas? Pues eligieron esos metales porque, entre otras cosas, son metales ligeros que no aumentarán mucho el peso del proyectil. Y también porque, debido a la alta velocidad a la que el proyectil es lanzado, logra atravesar las varias capas densas de la atmósfera lo suficientemente rápido, sin dar mucho tiempo para que el proyectil se sobrecaliente hasta el punto de fusión de esos metales. Pero sin duda el mayor problema es cómo es que los satélites, que son equipos ultrasensibles, delicados y que suelen contener líquidos en su interior, van a soportar las tremendas fuerzas giratorias de más de 10.000 veces la fuerza de la gravedad. Según la empresa, están desarrollando una nueva clase de satélites de ultra bajo costo para ambientes de altas fuerzas G. Según la empresa, lograron demostrar que los materiales y procesos actuales usados para construir satélites, así como toda la parte electrónica, pueden ser utilizados para construir satélites para ambientes de altas fuerzas G, sin aumentar casi nada los costos. Algo que descubrieron fue que equipos comunes de nuestro día a día, como algunas cámaras fotográficas, celulares, placas de circuito integrado, baterías, computadoras, microcontroladores, procesadores, entre otros, ya soportan fuerzas de 10.000 Ga sin necesidad de pasar por ninguna modificación, lo cual es muy bueno. Además, las estructuras, partes mecánicas, baterías, sistemas de propulsión y paneles solares desarrollados para estos entornos tampoco tienen un costo o masa significativamente aumentados, lo que significa que las empresas tampoco tienen que preocuparse por el costo o la masa de esos otros componentes adaptados especialmente a altas fuerzas G. Todos estos descubrimientos hacen que el concepto de Spin Launch sea bastante prometedor y aumentan mucho las posibilidades de que sea la próxima empresa en revolucionar el sector aeroespacial, con los primeros lanzamientos previstos para 2025.